Mi nombre es Mayra Virginia Castillo Montes. Tengo la dicha de ser profesora titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi formación es matemática aplicada y trabajo con un equipo de investigación en la unidad de modelación matemática e investigación. Vamos a tener el gusto de conversar y analizar las oportunidades de mejora que nos brinda el tema de los estilos de aprendizaje. Vamos a hablar del tema de los estilos de aprendizaje, el cual ha sido una línea de investigación en la unidad de modelación e investigación matemática de la Facultad de Ingeniería. Quiero empezar con la reflexión de Ramón Gallegos, que nos dice que aprender es un proceso que implica muchos niveles de la conciencia humana, como el afectivo, físico, social, espiritual, rebasando por completo lo puramente cognitivo. Nuestra gran artista de todos los tiempos, Mafalda, nos dice entonces que educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar se precisa ser. El estudio de los estilos de aprendizaje empieza con una pregunta: ¿cuál es su estilo de aprendizaje o cuál es mi estilo de aprendizaje? Y su estudio sistemático lleva a tres grandes vertientes del conocimiento: a las teorías del aprendizaje, a la teoría de los estilos de aprendizaje y al estado del arte, que nos dice cómo y dónde se ha desarrollado la investigación al respecto del tema. Las teorías del aprendizaje las podemos encontrar desde las teorías conductistas, que pregonan la concepción de que el aprendizaje ocurre como resultado de la formación y fortalecimiento de la conexión estímulo-respuestas, con Pavlov como uno de los primeros exponentes. Las teorías cognitivas nos dicen que el individuo forma estructuras de conocimiento y el aprendizaje ocurre mediante la asimilación y acomodación de nuevos conocimientos en esas estructuras. Y el enfoque constructivista, que es un poco más moderno, postula que el aprendizaje acontece como producto de la interacción dinámica del aprendiente consigo mismo, con otras personas, con el entorno y con el conocimiento. Esta concepción significa que el ser humano es un sistema abierto que interactúa para aprender. Las teorías del aprendizaje nos dicen, en síntesis, que los seres humanos tienen la natural capacidad de aprender. Nos afirman que las personas aprenden de formas diferentes y también que los ritmos de aprendizaje son diferentes. En este contexto teórico vamos a entender el concepto de aprendizaje como un proceso dinámico de adquisición y desarrollo de una disposición relativamente duradera de transformación de los conocimientos, la conducta y el desempeño. Y esto ocurre por la experiencia, las interacciones con materiales, con otros seres humanos y el entorno sociocultural en que se actúa. En este contexto también las dimensiones del aprendizaje son básicamente los aspectos cognitivos, los de desempeño y los de comportamiento. Estos son los antecedentes de lo que hoy conocemos como competencias. La dimensión cognitiva se refiere a la adquisición de conocimientos con base en saberes previos y experiencias que los individuos tienen en su medio ambiente. La dimensión del comportamiento incluye la modificación de actitudes, creencias y comportamientos al relacionarse con otras personas. Y la dimensión de desempeño abarca la génesis y desarrollo de las expectativas personales, las capacidades operativas y otras competencias dinámicas de asimilación y autotransformación continua. Podemos pensar entonces que los estilos de aprendizaje son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje.
La literatura nos dice que los estilos de aprendizaje son dinámicos, es decir, que son susceptibles de transformación, pero esas transformaciones no son bruscas, son relativamente estables. Son incluyentes, eso significa que no necesariamente la preponderancia de uno excluye la manifestación de los otros. Es más, se afirma que un individuo con un alto perfil de aprendizaje es aquel que tiene un alto desarrollo en todos los estilos. Los estilos también pueden variar con la edad, con el género, con la profesión o con la actividad de aprendizaje de que se trate. Es decir, no todo se aprende de la misma manera. La investigación sobre los estilos de aprendizaje reporta estudios con la teoría de Kolb, basado en las inteligencias múltiples, y en los estudios y propuestas de Honey y Alonso. Para esta última vertiente se ha elegido porque tiene mucha compatibilidad con entornos universitarios latinoamericanos y se divide básicamente en 4 perfiles: el activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático, que se asocian con el proceso de aprender. Algunas características que tenemos para cada uno de los estilos nos dice más o menos cómo son las actividades didácticas que debemos proponer a cada conglomerado docente. El estilo activo son los estudiantes que se basan en la evidencia concreta y la experimentación activa. Son los que gustan de hacer, son los que no quieren planificar, sino que quieren actuar y disfrutan ser el centro de las actividades. El estilo reflexivo son las personas que piensan mucho y de manera muy meticulosa, que recogen datos, que los sistematizan, observan, prefieren escuchar antes de actuar. El estilo teórico valora principalmente la conceptualización abstracta más que el uso práctico de los conocimientos que se estén adquiriendo. Prefieren una planificación sistemática y metas claras. Son racionales y valoran el pensamiento secuencial e integrado. Básicamente se preguntan por el qué, cómo es el qué que vamos a aprender. El estilo pragmático son más o menos los estudiantes que quieren saber para qué sirve el conocimiento. En muchas aulas los estudiantes preguntan continuamente: ¿y eso para qué me va a servir? Entonces, si le damos una línea de visión al estudiante de para qué sirven los conocimientos que estamos tratando de que aprendan, entonces eso les puede ayudar a aprender mejor. Les reta resolver problemas, son muy ingeniosos y les gusta trabajar en equipo, a diferencia de los teóricos y reflexivos que prefieren un trabajo más en solitario. El cuestionario para el estudio de los estilos de aprendizaje, conocido por sus siglas CHAEA, es propuesto por Honey y Alonso. Consta de 80 ítems dicotómicos de 1 punto cada uno, distribuidos a razón de 20 por estilo, de tal manera que cada uno tendrá una puntuación máxima de 20 puntos. Se realizaron 2 estudios con 651 alumnos el primero y 1036 el segundo. La proporción de mujeres más o menos es del 20% en ambos estudios y el 80% de hombres. Se estudiaron 12 carreras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudiar los estilos de aprendizaje y tratar de transformarlos nos lleva a considerar un pensamiento de Humberto Maturana. Sin aceptación y respeto por sí mismo, uno no puede aceptar y respetar al otro. Y sin aceptar al otro como un legítimo otro en la convivencia, no hay fenómeno social. Y ese fenómeno social que buscamos para transformar el mundo es la educación. Estudiar el estilo de otros y respetarlo es hacer una entrega de nuestra interioridad, tanto como docentes como estudiantes. Respecto a la investigación que hicimos, tenemos que analizar si los instrumentos son confiables localmente.
Nosotros hicimos un cálculo del coeficiente alfa de Cronbach en ambos estudios. Y tenemos el estudio comparativo de los referentes de España y los referentes que hemos obtenido en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Luego, mediante prueba de diferencia de promedios, se hizo un estudio para evidenciar que las diferencias estadísticamente no son significativas entre los valores de los coeficientes de confiabilidad. Es decir, el instrumento es confiable para realizar investigaciones. Nosotros hicimos, como se repite, 2 estudios y tenemos los perfiles de aprendizaje del año 2009 al 2016. Podemos ver los valores promedio para cada uno de los estilos. Y también, mediante pruebas de hipótesis, pudimos verificar que no existen diferencias significativas. Es decir, que el perfil de los alumnos que ingresaron a carreras de ingeniería en el 2009 es bastante similar a los que ingresaron en el año 2016. Es importante notar que no es el mismo grupo, son poblaciones estudiantiles diferentes, pero ya logramos caracterizar a el conglomerado que ingresa a estudiar ingeniería. También tenemos un estudio realizado en el 2012 donde comparamos el perfil de aprendizaje de los estudiantes de primer ingreso a carreras de ingeniería en el lado izquierdo y en el lado derecho observamos el perfil de aprendizaje de estudiantes que ingresan a maestría. Y entonces aquí sí se nota una diferenciación bastante marcada en la elevación de la capacidad de reflexionar y teorizar y un descenso del estilo activo. Es decir, aquí ya se nota diferencia entre los estudiantes que ingresan a la licenciatura y los que ingresan al posgrado. Tenemos acá nuestro baremo de interpretación local, que ese se generó en el 2009 y se ha ido ajustando a medida que se van incorporando nuevos referentes de estudio de investigación. Este baremo es muy importante porque, por ejemplo, si alguien obtiene un 11 en un estilo, podrá notar que para el estilo activo está en la categoría de predominancia moderado. Lo mismo ocurre para el reflexivo, pero ese mismo 11 representaría una preponderancia baja en el teórico y el pragmático. Tenemos que las diferencias asociadas al género de los estudiantes nos muestran que el estilo reflexivo predomina en las mujeres, mientras que para los hombres predomina la combinación reflexivo-pragmático sin diferencias significativas entre ellos. Solamente como referente les quiero mostrar, por ejemplo, diferencias asociadas con carreras de ingeniería. Tenemos una agrupación en el estilo reflexivo como las personas que estudian química, ingenieros industriales, ciencias y sistemas, los de física aplicada, electrónica, mecánica y eléctrica. Entonces es importante que cuando estudiamos los estilos de aprendizaje tratemos de diferenciarlos o de relacionarlos de acuerdo con la carrera. Tenemos también el estilo pragmático en ingeniería civil, eléctrica, electrónica, mecánica y los matemáticos aplicados. Hicimos un estudio del rendimiento académico contra el estilo de aprendizaje, porque los referentes teóricos nos dicen que particularmente en matemática obtienen mayor rendimiento los que tienen la combinación teórico-reflexivo. Sin embargo, hicimos aportes a la parte de resultados de investigación porque encontramos que efectivamente los teóricos reflexivos obtienen un alto rendimiento, pero hay otro grupo que tienen una alta predominancia del estilo activo y pragmático. Esto nos sirve a los profesores para transformar nuestra forma de aprender y nuestra forma de enseñar. Humberto Maturana nos dice, la posibilidad de innovar siempre está ahí si uno está dispuesto a reflexionar,
a soltar la certidumbre de dónde está parado y preguntarse si quiere estar donde está. Es decir, los profesores podemos innovar, tenemos la libertad para ello y de alguna manera tenemos un compromiso por transformar nuestra acción docente. Entre las aplicaciones de los estilos de aprendizaje que hemos logrado está el trabajo cooperativo. Formamos grupos de trabajo, de investigación y de proyectos, combinando distintos estilos para que se fortalezcan entre ellos. Hemos modificado los estilos de enseñanza porque nos dimos cuenta que muchas veces uno enseña de acuerdo a la forma que uno aprende. Y la innovación didáctica. Tenemos actividades diferenciadas para favorecer cada uno de los estilos, pero también para integrarlos. Lo mejor de un perfil de aprendizaje, insisto, es la integración de los estilos de aprendizaje. Como aportes educativos hemos logrado mejoramiento del rendimiento académico, especialmente en matemática, que en muchos ámbitos, pues uno de esos fantasmas que le aparecen a uno por las noches y que no dejan de infundir temor a todas las generaciones. Hemos atendido la diversidad de nuestros estudiantes porque vemos que las universidades, nuestra universidad, fracasa en el intento de atender distintas formas de ser, de pensar y de aprender. Y nos hemos transformado en la convivencia, nos hemos transformado como docentes indagando cómo aprenden nuestros alumnos. Hemos aprendido a enseñar mejor y a aprender mejor. Como resultados relevantes tenemos un instrumento validado para la Universidad de San Carlos, tenemos un baremo poblacional y hemos generado una hipótesis inductiva acerca de la combinación pragmático-activa para aprender matemática. Como resultados relevantes tenemos recursos y materiales didácticos, tenemos el cuestionario en línea disponible para todos los que estén interesados en aplicarlo, tenemos guías para el aprendizaje autónomo de los primeros 2 cursos de matemática, gratuitos y en línea para cualquier estudiante. Estudios que vamos a hacer en el 2019. En la Universidad de San Carlos vamos a hacer también estilos de aprendizaje de estudiantes de centros regionales y estilos de enseñanza de docentes de la USAC. Los equipos de investigación han estado conformados por colegas de la Facultad de Ingeniería que podemos ver que han perseverado en esta línea de investigación. Traduciendo los resultados de la investigación a las voces de los estudiantes. Nos dicen, tenemos una buena capacidad de estructurar y analizar información y preferimos trabajar de forma individual, es decir, predomina un estilo reflexivo. Necesitamos actividades didácticas que evidencien la aplicación de la ciencia y requieran innovación, creatividad y trabajo en equipo para comprender mejor la teoría. Nuestro trabajo es escuchar esas voces y transformar nuestra práctica para satisfacer sus inquietudes. Para finalizar, quiero compartirles la voz de la comunidad de investigadores de distintas unidades académicas. Creemos en la capacidad y el potencial que tiene la investigación para transformar la USAC. Adelante investigadores, adelante docentes y muchas gracias por su atención.